Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad me dirijo a los estudiantes de tercer año de secundaria para darle continuidad a las clases de ciencia y tecnología. Como lo acaban de ver en la diapositiva, hoy vamos a trabajar con las fuerzas de los ácidos y bases, un tema de exposición que tocaba el día de hoy, pero el profesor lo va a realizar para que nosotros tengamos una secuencia y continuemos con el orden de las exposiciones, sabiendo que en vivo lo digo, la próxima clase le toca al caballero Yeso, por si se le olvida, ¿ok? Así que vamos a tener en cuenta, vamos a copiar nuestro título en nuestro cuaderno, vamos a estar pendiente de las clases, vamos a trabajar para que pueda hacer más significativa nuestra enseñanza, profesor, estudiante, que sea recíproco y que ustedes también puedan dar su aporte a la clase como todo el tiempo, como ahora lo estamos haciendo con las exposiciones. En este caso, vamos a hablar de las soluciones con más de un soluto. Esto tiene que ver mucho, o tiene que ver, definitivamente lo que es hablamos de las fuerzas de ácidos y bases. Siempre es bueno saber que la clase pasada conversábamos acerca de este tema de ácidos y decíamos cómo era un ácido fuerte, cómo era una base, y bueno, o sea, nombrábamos algunos, ¿no? Como el limón, que formaba parte, el jugo de limón, que formaba parte de los ácidos, que podía ser un ácido fuerte de acuerdo a cómo lo trabajábamos. Y siempre es bueno saber de que este tipo de ácidos son solubles porque tienen que mezclarse con agua para que no sean tan fuertes ni riesgosos a la hora de trabajar. Y bueno, obviamente sabemos ya por noticia que los ácidos cuando están en su plena formulación química son bastante fuertes. Hay que tener siempre cuidado a la hora de trabajar con ellos. Sin más preámbulos, entonces conozcamos este tema de las fuerzas de estos ácidos y de las bases. Y dice, cuando se realiza una disolución se llama soluto al compuesto de menor proporción. Obviamente, nosotros lo estamos acabando de hablar, tenemos un ácido muy fuerte, el que sea, y queremos hacer una mezcla. Cuando nosotros lo mezclamos con algo de menor proporción, nosotros estamos haciendo una disolución, estamos disolviendo algo, ¿ok? Para hacerlo más débil o para hacer algún compuesto químico. El bencenato de sodio, como lo pueden ver en la formulación ahí, el bencenato de sodio es una sal que se comporta como un electrolito fuerte y se disocia por completo en una disolución, perdón. Una disolución que contenga ácido benzaico y benzonato de sodio será menos ácida que una disolución que contenga solo ácido benzoico y la misma concentración. El desplazamiento en el equilibrio químico de la disociación del ácido debe a los iones de benzato de sal añadida. Sabemos que lo queremos más fuerte, solo se queda. Si lo queremos más débil, obviamente se mezcla con algo que tenga que ver con el químico y obviamente no tenemos más débil. Si recordamos el principio de Catelir, la adición de iones benzonato provenientes del benzato de sodio a disolución de ácido benzoico deberá de suprimir la ionización del ácido, ya que el equilibrio se desplaza a la izquierda. Avanzamos. Efecto del ion común. Es el desplazamiento del equilibrio químico generado por la adición de un compuesto con un ion común, con la sustancia que ya está en disolución. El efecto de ion común es un caso particular del principio de Catelir, por lo cual cambia la concentración de las especies en el equilibrio. Estos efectos de iones comunes tienen consecuencias en las medidas del pH. Vamos a entender. La formulación de Henderson es la siguiente, que el pH es igual a pK más el logaritmo de esa formulación que vemos ahí, donde proviene de la presión de la constante del equilibrio, donde ese ácido es una base conjugada sin importar su origen, es decir, puede provenir de ácido de la adición de una molécula de sal. Con esta ecuación se puede determinar el pH de una disolución que contenga un ácido y una sal de su base conjugada a partir de los valores de las concentraciones de ambas especies y el valor de la constante de equilibrio.
Cabe señalar que si las concentraciones del ácido y la sal son altas, mayores a 0.1, entonces la ionización del ácido y la hidrólisis de sal serán muy pequeñas. Las soluciones amortiguadoras del pH serán así. Una solución amortiguadora del pH, también llamada solución buffer, es aquella que contiene un ácido o una base débil. Una sal correspondiente de su especie es conjugada. Sabemos que siempre tiene que ser así, un ácido o una base débil para armar el compuesto y obviamente que pueda funcionar la fórmula y la disolución amortiguadora. Si no, obviamente los efectos no van a ser los mismos. Las soluciones amortiguadoras son muy importantes desde el punto de vista químico y biológico. Un ejemplo es la sangre humana, que tiene un pH cercano a 7.4. Si este sufre algún cambio importante, se provocan enfermedades serias. Por ello, el cuerpo posee un mecanismo de que permite comportarse como un buffer y conservar el valor del pH necesario para que el organismo se mantenga sano. Nuestro mismo organismo genera nuestros propios químicos para que él pueda ir subsanando de pronto algunas heridas, algunas cosas que tengamos en nuestro cuerpo y que se mantenga el pH de la sangre. Si es 7.4, perfecto, ese es el pH perfecto. Pero si él varía, obviamente eso va a descomponer y pueden ocurrir algún tipo de anomalías en el cuerpo que claramente van a ser visibles, ¿verdad que sí? Entonces ya sabemos que la química y los efectos que pueden ocasionar con una mezcla, si nosotros vamos a hacer algo, tiene que ser en pocas proporciones y las mezclas tienen que ser obviamente adecuadas, como lo nombramos hace un momento, estos químicos, estos físicos que se encargaron de hacer este tipo de cosas, ellos se metieron en un laboratorio y saben ya cuál es la proporción y cómo deben de trabajar. Ya ellos saben que no pueden usar un químico fuerte con otro químico fuerte porque si no se van a intoxicar o va a pasar algo en ese laboratorio. Siempre usan algo de débil como una base, un ácido u otro para alivianar la mezcla que vayan a hacer, ¿no? Las soluciones amortiguadoras, ¿no? Que estamos trabajando. Una disolución amortiguadora debe poseer grandes cantidades de base, concentraciones altas, está diciendo, ¿verdad? Que sí, lo que estamos conversando, para ser capaz de reaccionar y neutralizar a los ácidos que se agreguen y viceversa. Es importante que sepamos esto, los tiene que neutralizar, porque si no los neutraliza, ¿qué significa la palabra neutraliza? Los baja su nivel, los apacigua y los pone más débil, porque si no, como hablábamos ahorita, se ponen un poquito más fuertes. Los componentes de una disolución amortiguadora no deben consumirse entre ellos en una reacción de neutralización. Entonces, las soluciones con más de un soluto, tenemos el principio de Cailletet, que la adición de los iones benzonato o disolución de ácido benzoico deberá de suprimir la ionización de ácido. El equilibrio se desplaza a la izquierda. Un ejemplo, el benzonato de sodio es una sal que se comporta como un electrolito fuerte. Se disocia por completo en disolución. Profesor, ¿y cómo es eso de que se disocia? Hay que disolverlo sí o sí. ¿Ok? Hay que disolverlo sí o sí para que no haga ningún efecto. Efecto del ion común se relaciona con la ley de Cailletet al cambiar la concentración de las especies al equilibrio, tiene consecuencias en la medición del pH. Ok, y un ejemplo, ¿cuál de los siguientes sistemas constituye a un buffer? Vamos a ver. Entonces tenemos ahí como letra A, tenemos a oxobromato de sodio. Oxobromato de sodio, luego en el B tenemos al hidrógeno sulfato y en el C tenemos el carbonato de sodio. Cada uno de ellos, obviamente, lo estamos viendo ahí, A es un elemento, un compuesto químico, y ustedes saben que por separado son algo, pero juntos forman un otro enlace químico, ¿no? Dice, en los inicios, y A y B son ácidos brohídricos y sulfúricos, son ácidos fuertes, por lo tanto sus bases conjugadas, el ion bromuro y el ion bisulfato,
carece en afinidad y uno se comporta como base en una disolución amortiguadora. Sí o sí uno tiene que formar una base, si no, caimán, más fuerte. El ISO, el C, su ion de carbonato es débil por su ácido conjugado, tendrá afinidad por las bases al ser un ácido débil. Muy bien. Entonces tenemos las disoluciones amortiguadoras del pH, también llamada a manera de conclusión, que contiene un ácido o una base débil. La sal correspondiente de su especie es conjugada. La sangre tiene un pH cercano a 7.4. Si este sufre algún cambio, se provocan enfermedades serias. Tenemos que se debe poseer grandes cantidades de base para ser capaz de reaccionar y neutralizar los ácidos que se agreguen y viceversa. Los componentes no deben consumirse entre ellos porque entonces no va a causar la neutralización. Es muy importante, este es el ejemplo final para que lo podamos entender mejor, la diapositiva literal del resumen. Y yo espero de verdad que se haya entendido bastante la clase, que hayan podido entender un poco más acerca del tema y que haya sido de muchísima ayuda para los próximos temas por venir, ¿ok? Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima edición. Bendiciones para ustedes.